Cuando los antiguos soldados rusos combatían solos y sin aliados en contra de sus enemigos, jamás imaginaron que sus conocimientos y sus técnicas de defensa personal, tan celosamente guardadas durante esas décadas, llegarían a ser conocidas por civiles en otros continentes. La Revolución Rusa de 1917 fue un auténtico borrón y cuenta nueva en todos los sentidos. El zarismo se despidió de la faz de la tierra y el mundo dio la bienvenida al comunismo. Fue entonces cuando el sistema fue clasificado como un secreto de defensa y en las calles al público en general se comenzó a enseñar únicamente el sambo en su versión deportiva. Recuerda que existen 3 modalidades distintas de sambo ruso. Si quieres profundizar un poco más en estas 3 modalidades y en su origen, el video que subí hace un tiempo sobre sambo y Fyodor Emelianenko te lo dejaré al final de este. El sistema se reservó entonces y se enseñó únicamente a las tropas de élite y solo algunos escogidos civiles tenían acceso a esta disciplina. Este estilo de arte marcial ruso data del siglo X de nuestra era. Es en él que se combina la relajación y la respiración profunda y sorprendentemente está diseñado para ser utilizado por cualquier persona de cualquier edad y en cualquier condición física. A pesar de ser un sistema de origen militar, no es exclusivo para personas con buen estado físico y atlético. Lo que al día de hoy se conoce como sistema es la herencia de las artes marciales ancestrales en Rusia, que fueron prácticamente aniquiladas luego de ser prohibidas por los bolcheviques. Por fortuna, su legado se mantuvo gracias a que el ejército y a las fuerzas especiales soviéticas se liberaron de la prohibición. Cuando cayó el muro de Berlín, varios exmilitares de la Unión Soviética comenzaron a enseñar y a expandir este arte centrado en la defensa personal, el cual cada vez tiene más y más escuelas alrededor del mundo. A través de la historia de un país tan grande como lo es Rusia, ha tenido la necesidad de repeler invasores que van desde los tártaros de Crimea hasta los vikingos, los mongoles, los hunos y los turcos, desde el norte, desde el sur, el este y el oeste. Cada uno de estos invasores trajo consigo siempre diferentes estilos de combate y de armamentos que fueron asimilados por los lugareños. Las batallas se desarrollaban en diferentes terrenos, tanto en gélidos inviernos como en húmedos y calurosos veranos, además de que frecuentemente los rusos eran superados en número por las fuerzas enemigas. El relieve ruso, el rigor de su clima y la diversidad de los adversos y de sus armas obligaron a los soldados rusos a desarrollar ciertos movimientos de defensa múltiple con el fin de adaptarse a cualquier tipo de situación. Los criterios para el desarrollo del sistema siempre fueron los mismos. 1. El enemigo es más fuerte y rápido que tú. 2. El enemigo te supera en cantidad. 3. Tú no estás en plenas condiciones físicas para enfrentar al enemigo. 4. El clima no es el ideal para un combate. Pensar en un enfrentamiento en estas condiciones llevó al Ejército Rojo a desarrollar el mejor sistema de combate hasta aquel entonces conocido. Como cita una vieja frase en palabras de un soldado del ejército nazi derrotado: quien no haya entrado en combate cuerpo a cuerpo con un ruso no ha conocido la guerra en verdad. En tiempos de guerra, la población civil era movilizada. Los jóvenes se entrenaban para el combate y mostraban sus fuerzas y su arte a lo largo de grandes fiestas populares. Los rusos de ese momento consideraban de que cada persona debería de ser entrenada como si fuera un soldado. Ellos creían que para tener éxito en tiempos de guerra no deberían de existir civiles en su territorio, que cada ciudadano ruso debería de adquirir sus propios métodos para defenderse en caso de una invasión. Es por ello de que el sistema posee un formato tan adaptable y versátil que puede ser aprendido y utilizado por cualquier persona en cualquier condición. El sistema se basa en 4 pilares: respiración, relajación, movimiento y momentum. La respiración lleva a la relajación a la libertad de movimiento y esta libertad de movimiento al momentum, o sea, es decir, a la ejecución en el momento preciso del movimiento oportuno. En vez de técnica, la clave del sistema
está en asimilar conceptos para que cada aprendiz siga su propio camino. El sistema no tiene competiciones ni nada que se le parezca porque es un arte enfocado a la defensa personal y a la supervivencia en situaciones de peligro. De hecho, sabido es de que en sus orígenes no era entregado como un arte militar, sino que era más bien transmitido como una serie de juegos y ejercicios dirigidos al pueblo raso. Obviamente que tampoco hay grados ni cinturones. El sistema se trata de preparar a los que lo practican para que se enfrenten a todo tipo de situaciones en combates. En sus principios se integran métodos de respiración que permiten una rápida recuperación física y psicológica de sus combatientes. Los masajes y otros tipos de técnicas de relajación forman parte cotidiana del entrenamiento. Igualmente se enseña a controlar el miedo, las tensiones y a manejar los conflictos grupales. El sistema prepara a los practicantes a todo tipo de ataques y de defensa. El cuerpo está en continuo movimiento, evitando los golpes y esquivando las agresiones de los contrincantes. Ningún golpe está prohibido, se puede pegar con cualquier parte del cuerpo y desde cualquier tipo de posición. Recordemos de que la finalidad es la supervivencia. Otro punto curioso es que el sistema pone un especial énfasis en el control del ego y del miedo, dos de los principales enemigos de un combatiente. Cuando un arte marcial no es consciente de la presencia del ego, genera individuos orgullosos, violentos y crueles. Y eso es una traba gigantesca en la vida de un guerrero. Este énfasis en el desarrollo espiritual puede llegar a sorprendernos por tratarse de un arte marcial con aplicación militar. Sin embargo, no debería de sorprendernos, puesto que, según algunos historiadores, el sistema encuentra parte de sus orígenes, supuestamente, en los antiguos monasterios ortodoxos en Rusia. El sistema en la actualidad continúa creciendo y desarrollándose libremente por el mundo. Casi todos los integrantes de las fuerzas especiales rusas de las décadas 80 y 90 tuvieron acceso al sistema y a las artes marciales orientales. Hoy, muchos de ellos han abierto sus escuelas de artes marciales rusas bajo el nombre de Sistema, pero ya sea Sistema Ryobko o Basilev, Sistema Izbor o Strela, Sistema Cosaco-Siberiano o Sibirsky Biuhut, todos se nutrieron de la misma escuela y hoy cada uno de ellos lo transmite según sus conocimientos y según su entender. Claro, como pasa prácticamente en todos los sistemas o artes marciales, o más bien en todas las áreas del conocimiento de la vida, existen también los fraudes, pero eso es harina de otro costal. A pesar de esto, Sistema es un arte marcial puro y noble, proveniente de las más arraigadas tradiciones rusas hasta el día de hoy.